Muy buenas tardes. Hoy vamos a revisar la clase número 4 de electrónica analógica, donde vamos a estar hablando sobre modelos para circuitos con diodos. La clase de hoy es teórica y la próxima semana en el TEC sí vamos a hacer práctica. Entonces, el martes, no, sí, el martes, vamos a hacer solamente ejercicios de circuitos con diodos. Entonces, para ir comenzando, la clase pasada vimos que el diodo tenía un modelo muy exacto que es el modelo de la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley dice que la corriente de un diodo es igual a la corriente IS o ISAT multiplicado por la exponencial, y aquí tenemos una constante K por el voltaje del diodo entre la temperatura al Kelvin -1, donde la constante K es 11,6 por 10 a la 3. La temperatura en Kelvin es bueno, un valor que hay que poner, y normalmente ponemos temperatura ambiente como 300 Kelvin, porque la temperatura en los diferentes lugares del mundo es diferente, pero muchos simuladores de circuitos utilizan la temperatura de 300 Kelvin, o bueno, en realidad muchos libros, los simuladores usan 25 grados Celsius, que son temperaturas como de referencia. Ya la temperatura exacta a la que funciona el dispositivo se puede modelar después con algún tipo de simulador de circuitos. De hecho, en Spice es muy sencillo cambiar la temperatura, porque uno puede poner un comando punto y uno pone la temperatura y podemos ponerle, no sé, 25, 30, 50. Entonces en Spice es relativamente sencillo cambiarle la temperatura a un simulador, y por lo tanto lo que hacemos a mano es resolver como una aproximación. Esta curva tiene su origen en la característica de transferencia del diodo, y les había comentado que la corriente del diodo en función del voltaje del diodo es una curva exponencial. Más o menos, bueno, yo no sé dibujar exponencial a mano, queda como así. Y el voltaje, a partir de donde empezamos a observar un comportamiento más evidente en la corriente, es el voltaje de 0,7 voltios para el diodo de silicio. Antes de punto 7 no hemos superado el voltaje de activación, y después de punto 7 la curva empieza a levantar y ya obtenemos valores de corriente más significativos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener la solución de un circuito y no sé, para cierto circuito a punto 75 voltios tenemos 3 miliamperios. Por ejemplo, es un valor. Esto que está aquí es el punto de operación, ¿verdad? Y ese punto se calcula con la intersección de dos ecuaciones. Una es la ecuación de Shockley y la otra es la recta de carga del circuito. Entonces, también como un repasito de la vez pasada, lo que habíamos hecho es que habíamos puesto un circuito con resistencia y diodo. Podían ponerse al revés también. Resistencia, diodo y voltaje de la fuente. Y cuando uno hace la malla de este circuito, uno obtiene que menos VF más la corriente del diodo por la resistencia más el voltaje del diodo es igual a cero. Y de esto uno despeja que Y es igual a mx más b, donde la pendiente es -1/r y la intersección con el eje es VF entre r. De manera que esta intersección VF sobre r la ponemos por aquí, y a eso le denominamos la corriente de Norton de este circuito, porque es calculada suponiendo que el diodo es un cortocircuito. Entonces podemos poner voltaje de la fuente, resistencia, y el diodo lo ponemos en corto, y la corriente de ese circuito es VF sobre R. Y lo otro que podemos hacer es calcular el voltaje de Thevenin o el voltaje de circuito abierto, suponiendo que el diodo es un abierto. Y entonces este es el voltaje de la fuente, y si no hay corriente por ese circuito, el voltaje de la fuente se mide aquí. Entonces la intersección con el eje X de esta gráfica es el voltaje de la fuente, y esto es voltaje del diodo.
Y con esos dos puntos trazamos una línea, y por coincidencia así quedó bien bonito, que es la recta de carga. Entonces, la solución exacta de un circuito con diodos es la intersección de dos cosas. La ecuación del circuito, que es una malla, y la ecuación del modelo, que es una exponencial. Eso fue lo que vimos la última vez y es nuestro punto de partida para hablar de modelos del diodo. Estos modelos se pueden resolver algebraicamente, entonces cuando hicimos la solución del sistema de ecuaciones habíamos puesto solución uno, bueno, ecuación uno, ecuación 2, y se puede sustituir una ecuación dentro de la otra. Entonces lo que habíamos hecho es que habíamos despejado el voltaje del diodo y lo hemos puesto como voltaje de la fuente menos I D por R y eso lo habíamos sustituido en la ecuación de corriente, que ahí fue donde el programa de Python se nos pegó, porque estas ecuaciones son muy sensibles a los parámetros, porque como es una exponencial, la exponencial crece muy rápido y puede que se vaya muy lejos del punto de operación de la solución. Entonces, nada más para mostrarles cómo se resolvería, vamos a hacer un script en MATLAB. No lo hice en MATLAB la vez pasada porque no tenía internet y no lo tenía instalado, pero aquí sí lo tengo instalado. Entonces, el circuito de la clase pasada decía que teníamos un voltaje de una fuente de 3.5 voltios, teníamos una resistencia de 500 ohmios y teníamos un diodo que tenía un IS de 5 picoamperios y con eso podíamos resolver. Entonces, en MATLAB les voy a mostrar cómo se calcularía. Voy a declarar parámetros, entonces puedo poner 3.5. Este script se los puedo subir también al TEC Digital. Puedo poner que la resistencia es de 500 y puedo poner que el parámetro IS es de 5 picos. 5 picoamperios es 5 por 10 a la menos 12. Voy a declarar una variable simbólica. A la variable le voy a llamar corriente de diodo y voy a resolver con un solucionador numérico que tiene MATLAB. Entonces vamos a hacer VPA Solve. VPA Solve es un solucionador numérico. Vamos a poner que esto es la solución de la corriente. Aquí vamos a poner la ecuación. Bueno, me falta el valor de K, que es un 11.6 por 10 a la 3. Falta la temperatura en Kelvin, que son 300. Y aquí vamos a poner que ID es igual a IS multiplicado por la exponencial de algo menos 1. La variable es ID. Y en la exponencial vamos a poner K multiplicado por VF menos ID por R entre TK. Y esa solución la vamos a imprimir. Entonces podemos poner F print F y podemos poner que la corriente de este circuito es por ciento punto, un flotante de 6 decimales barra n. Esto está en amperios. Y imprimimos la solución de ID. Esto lo guardamos y esto es la clase 4 con los modelos. Entonces, la corriente da 5.919 miliamperios y eso es lo que habíamos calculado la vez pasada. El voltaje del circuito es la solución de estas dos ecuaciones también, porque andamos buscando, recordamos, el punto de operación. Entonces, según lo que acabamos de hacer, en el eje vertical, la corriente dio 5.919. Entonces, 5.919 miliamperios. Y en el eje horizontal tengo que buscar la solución. Entonces, puedo sustituir esa corriente en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, en esta a la izquierda, que dice que VD es VF menos IDR. Entonces puedo poner que la solución de VD es VF menos la solución de ID por R. Y puedo imprimir esa otra respuesta. Creo que me va a decir, ah, no, sí funcionó. El voltaje del diodo es de 540.3 milivoltios. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos la vez pasada.
Y todo esto ya deberían poder hacerlo. Yo sé que es mucha materia, pero está bien cubierto, ¿verdad? Está bien explicado. Entonces, si tenemos un circuito con un diodo, la solución exacta es la intersección de dos ecuaciones. Por supuesto, esto es mucha álgebra y hoy lo que vamos a ver son modelos más sencillitos. El primer modelo que vamos a ver hoy es el modelo ideal, porque un diodo, de manera perfecta, lo que tiene que hacer es conducir y dejar de conducir. Conduce cuando está en polarización directa y deja de conducir cuando está en polarización inversa. Entonces, en el modelo ideal, uno quisiera que cuando el diodo tiene una corriente en la dirección positiva se comporte como un cortocircuito, ¿no? Si el diodo está encendido, vamos a tener que la corriente del diodo es mayor que cero en la dirección positiva y el diodo se va a comportar como un cortocircuito. Entonces, técnicamente uno debería poder reemplazarlo por un corto. Un cortocircuito tiene un voltaje de cero, ¿verdad? Y cuando estamos en reversa, si queremos hacer pasar corriente en reversa, el diodo es un circuito abierto. Entonces en reversa, la resistencia sería infinita. ¿Cuál sería la resistencia en corto? Serían 0 ohmios, ¿verdad? Entonces R equivalente es de 0 ohmios y aquí R equivalente es de infinitos ohmios, ¿verdad? Podemos suponer que el diodo, estando encendido y estando apagado, conmuta entre esos dos estados o altera entre esos dos estados. Y por lo tanto, cuando el diodo es un circuito abierto, tiene corriente cero y tiene un voltaje negativo. ¿Por qué el voltaje es negativo? Porque habíamos definido que el voltaje en el diodo se mide con respecto al ánodo y el cátodo. Y si estamos en reversa, el voltaje que le aplicamos está al revés de la polaridad del símbolo. El símbolo siempre tiene la polaridad de esta manera. Pero cuando ponemos la fuente externa, si las terminales coinciden, hay corriente. Si las terminales son opuestas, la tensión del diodo es negativa. Eso es lo que suponemos. Y eso se ve aquí en esta curva roja. Sabemos que la azul es la ecuación de Shockley, la ecuación exponencial que tenemos en la página pasada. Entonces, en polarización directa es una exponencial. En polarización reversa la corriente es muy pequeña y cuando llegamos al voltaje de ruptura, la corriente se dispara para atrás. Con el modelo ideal, lo que observamos es en rojo que con solo que haya tensión positiva, un poquito de tensión positiva, me tira la corriente a infinito. ¿Por qué? Porque la corriente por un cortocircuito es infinita si no tenemos ningún elemento que la limite. Eh, y entonces con un poquito de voltaje ya tenemos corriente infinita porque la resistencia es 0 ohmios. Y en toda la región negativa, como el diodo es un abierto, la corriente va a ser cero. Por lo tanto, la curva que tenemos es esta ecuación, bueno, esta gráfica roja. Eh, Otro modelo que podemos utilizar es el modelo de tensión constante, porque es mentira que los diodos conducen de inmediato. Estamos aproximando la curva azul. Los diodos conducen a partir de cierto voltaje, entonces habíamos dicho que internamente el diodo tiene un voltaje de bloqueo o un voltaje de agotamiento, la región de agotamiento. Y ese voltaje para los diodos de silicio es de 0,7. Entonces yo podría hacer una gráfica donde digo que si el diodo está en reversa o no llego a 0,7, la corriente es cero. Y a partir de 0,7 la corriente se vuelve infinita. Este modelo es el modelo simplificado, también se llama el modelo de tensión constante, porque el diodo se deja una tensión constante entre sus terminales, que para el caso de diodos de silicio es 0,7. Aquí vienen otros modelos para el diodo de germanio es 0,3 y para los diodos LED ese voltaje anda entre 1 y 4 voltios porque depende del color. Incluso hay diodos LED que llegan a 5 voltios. Entonces, en el modelo simplificado o el modelo de 0,7, eh, si el diodo está conduciendo y queremos hacer pasar corriente para allá,
yo no lo voy a colocar como un cortocircuito. Yo voy a poner que es un cortocircuito, pero se deja un voltaje de 0,7 voltios. Entonces, si yo aplico tensión positiva y tensión negativa, es lo mismo que poner tensión positiva en tensión negativa. El voltaje del cortocircuito es de cero y el voltaje de esta fuente, que es un modelo interno que le hacemos al diodo, es una caída de tensión constante. Eso significa que si yo aquí le puse en la entrada 5 voltios con respecto a tierra, el diodo se va a dejar cero porque es un corto la parte ideal. Después se va a dejar 0,7 y del lado derecho lo que van a sobrar son 4,3. Si me doy a entender, ¿verdad? El diodo se deja 0,7 como parte de su funcionamiento y esa caída de tensión se modela como una fuente pequeñita. Entonces en directa el diodo es equivalente a una fuente. Y en reversa el diodo queda igual que para los casos anteriores. En reversa, cuando intentamos pasar corriente para atrás, ponemos un abierto porque sería un circuito que bloquea toda la corriente. Entonces, igual el voltaje del diodo sería negativo porque es el voltaje interno y la polaridad externa no coinciden. Por lo tanto, voltajes son negativos. Eso ocurre a partir de un punto que es el voltaje eh, de contacto, el voltaje de 0,7. Entonces, estamos en directa si el voltaje del diodo es mayor que Buena punto práctica, siete. ¿sabes? Aquí alguien Fíjate, está hablando. Voy me a pasó el link. mutear, perdón. Te va ahí con los micrófonos. Y si el voltaje del diodo es menor que 0,7, tendríamos el circuito abierto. La cuestión es que aquí la definición de directa y de reversa no es con cero, sino que es con 0,7. Y entonces tendríamos que revisar si el diodo tiene suficiente voltaje para encender o si todavía no hemos llegado al voltaje mínimo que necesita para encender. Si por ejemplo esta fuente es de 1 voltio, no hay problema porque yo me dejo 0,7 y me sobra tensión, pero si esta fuente es de medio voltio, por ejemplo, y yo quiero encender un circuito que termine aquí en una resistencia, y bueno, aquí no se ve por el color, pero puedo poner el resto del circuito en blanco. Si quiero encender un circuito que tiene una resistencia al final con una fuente de medio voltio, no me alcanza porque el diodo necesita 0,7 y la resistencia no puede tener un voltaje negativo porque indicaría que la corriente va para atrás. Entonces el voltaje de la salida sí tiene que ser positivo en este circuito para que la corriente tenga dirección positiva. Entonces tenemos eh, que para este modelo el diodo se reemplaza por una fuente de voltaje para polarización directa. En realidad uno no se la dibuja porque ya uno se acostumbra a contar nada más la caída. Uno sabe que el diodo se deja esos 0,7, pero internamente uno se imagina que hay una fuente de tensión que es una caída constante que se opone a la fuente que está externa. Y ahí uno se puede imaginar también que si esta fuente es más grande que la fuente interna, esta fuente de afuera gana. Pero si la fuente interna es mayor que la fuente externa, entonces la fuente interna gana y no es que el diodo va a entregar corriente, sino que el diodo simplemente va a estar apagado. Entonces, ese es el segundo modelo. Y bueno, el tercero es la ecuación de Shockley. De esta manera, un circuito de ejemplo se puede resolver por cualquiera de los tres modelos, ¿verdad? Hoy tenemos tres modelos a nuestra disposición y los modelos son en orden de complejidad: el modelo ideal, el modelo de tensión constante o simplificado y el modelo de Shockley o exponencial. Entonces, este es el modelo uno, este es el modelo 2 y este es el modelo 3. Y vamos a resolver un circuito como el que está aquí en la imagen por los tres modelos diferentes. Entonces, bueno, yo sé que es el mismo circuito que hemos visto antes. Podríamos resolverlo con la ecuación exponencial, eso ya lo podrían hacer ustedes porque ya vimos toda esa parte. Con los otros dos modelos es un poquito más sencillo. Y tenemos el modelo de recta de carga. La recta de carga es el método gráfico, pero es importante para imaginarse qué es lo que está sucediendo realmente en el circuito. Entonces,
La ecuación del circuito, de este circuito que está aquí, no cambia porque la ecuación del circuito es la malla que tenemos por aquí. Entonces, igual, si esta fuente es el voltaje de la fuente, esta resistencia se llama R y el diodo tiene un voltaje y una corriente, cuando hacemos la malla, obtenemos la LVK del circuito. La LVK del circuito sería la misma, menos VF más ID por R más VD es igual a cero. Y entonces me queda que ID es VF menos VD entre R y es la ecuación de la recta de carga, que es lo que se llama load line en inglés. Esa recta no cambia porque el circuito que estamos resolviendo tiene ese comportamiento. ¿Verdad? Lo que dice es que si la fuente es de 10 y el diodo se está dejando más voltaje, entonces hay menos voltaje disponible para la resistencia, ¿verdad? Esto que está en el numerador es el voltaje de la resistencia, porque es cuánto tiene de un lado menos cuánto tiene del otro, y de eso dividido entre la resistencia me da la corriente. Entonces, técnicamente esta resistencia es la que limita la corriente del circuito. Si yo al circuito no le pongo resistencia, tendría una corriente que tiende a infinito. Bueno, habría que resolver la exponencial bien numéricamente, pero la corriente sería muy alta. Entonces, la recta de carga no cambia. La recta de carga es la misma para este circuito serie, que no solo vamos a hacer circuitos serie, después vamos a ver otros tipos de circuitos, pero de momento es el que estamos estudiando. La segunda ecuación puede ser una de estas tres, ¿verdad? Entonces, si yo escojo usar el modelo ideal requiere observar si el diodo está en directa o está en reversa. Este diodo está en directa porque tiene corriente en la dirección positiva. Y si el diodo está en directa, el modelo ideal dice que el voltaje del diodo tiene que ser cero. ¿Por qué tiene que ser cero? Porque el diodo es un cortocircuito. Yo voy a reemplazar este circuito, voy a seguir con 10 voltios, que es el voltaje de la fuente, le voy a poner la resistencia y con el modelo ideal aquí dibujo un corto, ¿verdad? Y entonces lo que tengo es que el voltaje del diodo es igual a cero, porque es el voltaje de un cable en cortocircuito. Yo puedo sustituir eso en la ecuación de malla y resolver. Y entonces lo que vamos a hacer es que si combino la ecuación A con la ecuación B, me queda que la corriente ID es igual a VF, que son 10 voltios, menos cero del voltaje del diodo, entre la resistencia de 2 kiloohmios, que es lo mismo que está copiado aquí a la izquierda, que son 5 miliamperios. Entonces, la solución de este circuito con un modelo ideal del diodo es de 5 miliamperios. Y gráficamente, lo que estamos haciendo es usando la ecuación del modelo ideal. La ecuación del modelo ideal, si recuerdan, les había dicho que tenía cero para valores negativos y una ecuación completamente vertical para voltaje de diodo cero o cero a la derecha. ¿Verdad? Si el voltaje del diodo es cero o un poquito más de cero, la corriente es una línea vertical. La intersección de la roja con la negra me da el punto de operación y ese punto de operación está aquí y por eso son 5 miliamperios porque coincide con la recta de carga en el extremo X igual cero, que es esta corriente máxima, que sería la misma corriente de Norton, que es 10 entre 2. Y bueno, aquí la recta de carga tiene 10 en el otro extremo porque la fuente es de 10 y dijimos que el extremo en el eje horizontal era el voltaje de la fuente. Si dejamos el diodo en circuito abierto, la resistencia no tendría corriente, entonces el voltaje de la fuente aparece en las terminales. Este sería el cálculo con el modelo ideal y algo que es muy importante de este modelo es que podemos calcular la potencia que consumen
todos los elementos. Entonces, si la corriente es de 5 miliamperios y yo tengo una fuente de 10 voltios, esta fuente está disipando 50 miliwatts, porque son 10 voltios por 5 miliamperios. La resistencia está disipando corriente por voltaje. Como estos 10 voltios tienen que cerrar y el diodo tiene 0 voltios, la resistencia también tiene 10 voltios. Y eso lo sabemos porque corriente por resistencia me da esos 10 voltios otra vez, ¿verdad? 5 milis por 2K me da 10 voltios. Y si tiene 10 voltios y tiene otra vez los 5 miliamperios, está disipando 50 miliwatts. El diodo tiene 0 voltios y tiene 5 miliamperios. Entonces, corriente por voltaje son 5 miliamperios por 0 voltios, tiene 0 watts. Esto es muy importante porque con el modelo ideal, el componente no disipa potencia. Y eh, si intentamos calcular la resistencia equivalente del diodo, la resistencia equivalente del diodo es cuánto voltaje tiene entre cuánta corriente tiene. Porque si el diodo tiene voltaje y corriente, tiene que cumplir con la ley de Ohm. Entonces la resistencia equivalente son 0 voltios entre ID, que puede ser cualquier cosa, son 0 ohmios. ¿Verdad? Entonces, modelo ideal tiene 0 ohmios, disipa 0 watts y me permite calcular la corriente de manera muy rápida. ¿Verdad? La malla del circuito tengo que tenerla, pero simplemente puedo asumir que el diodo tiene 0 voltios y listo. El segundo modelo que vimos es el modelo simplificado o modelo de tensión constante. En este modelo, en lugar de usar la ecuación de Shockley o usar la que dibujé en la vez pasada, que teníamos aquí la curva roja completamente vertical en cero, vamos a poner una ecuación que empiece a subir y que sea totalmente vertical en 0,7, que sería esta gráfica azul. Ese es el modelo, el modelo de tensión constante, el modelo simplificado. Para hacer este sistema de ecuaciones, entonces lo que vamos a hacer es que de la malla sacamos la misma ecuación, sería voltaje de la fuente menos voltaje del diodo entre la resistencia, esa es la ecuación A, perdón, así, ya esto es A, y la ecuación B sería la ecuación del modelo simplificado o de tensión constante, porque esta es la recta de carga. Según el modelo, como el diodo todavía está en directa porque está en la dirección positiva de la corriente, el voltaje del diodo ya no es cero, le vamos a asignar 0,7 voltios y eso lo vamos a mantener fijo. Si el diodo se deja 0,7 voltios, entonces observamos que la fuente es de 10, el diodo se deja 0,7 y podemos calcular cuánta tensión hay en esta resistencia. Nos quedarían 9,3 voltios porque 9,3 más 0,7 suma 10. Y con estos 9,3 y estos 2 kiloohmios yo puedo sacar la corriente del diodo. Entonces la corriente del diodo sería 9,3 voltios entre 0,7 voltios. Que eso es lo que está haciendo la ecuación de la recta de carga. Yo puedo combinar simplemente el sistema de ecuaciones. Y entonces decimos que la corriente del diodo, combinando las ecuaciones A y B, es el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo entre la resistencia. ¿Verdad? Que es lo mismo que hicimos aquí gráficamente, porque tenemos voltaje de un lado menos voltaje del otro dividido entre la resistencia que estamos usando. Entonces eso da 9,3 entre 0,7 y la corriente me va a dar 9,3 entre 2 kiloohmios, son 4,7. Vamos a ver, 4,65. 4,65 miliamperios. Esa sería la corriente de este circuito con el modelo de 0,7 voltios. Es menor que con el modelo ideal. Vean que es el mismo circuito, pero entre modelos hay un porcentaje de error. Entonces ya casi sacamos los porcentajes de error.
Bueno, podríamos sacarlo de una vez. El porcentaje de error en la corriente del diodo se define como la corriente. Siempre en física hacíamos el valor experimental menos el valor teórico entre el valor experimental por 100%. No, entre el teórico por 100. La idea es que en el denominador iba el valor más exacto que tenemos y el valor más exacto entre los dos modelos que hemos usado es el de punto 7. Entonces sería ID con el modelo de V constante menos el valor de ID con el modelo ideal entre el valor de ID con el modelo de tensión constante, porque el de tensión constante es el más exacto que tenemos hasta el momento por un 100%. Esto se llama el error relativo y es el error de una variable con respecto a otra que tiene un error. Entonces esta sería corriente exacta menos corriente con error entre corriente exacta por 100, ¿verdad? Entonces un porcentaje de error. La fórmula del error relativo es valor exacto menos valor con error entre el valor exacto. Eso por 100 porque es un porcentaje, ¿verdad? Exacto menos error entre el exacto por 100. Y como el de tensión constante está más cercano de ser el exacto que el valor ideal, entonces vamos a asumir que el valor ideal es el que tiene un error. Siendo así, el valor que nos dio aquí es 4,65, el valor ideal es de 5, el valor con tensión constante es 4,65 y esto nos da 4,65 menos 5 entre 4,65 todo por 100 nos da 7,53%. Significa que entre los dos modelos hay un 7,53% de error. Ese lo voy a apuntar por aquí, que no es tanto, pero sí hay una diferencia pues notable, ¿verdad? 5 miliamperios y 4,65 no son exactamente lo mismo. Entonces depende de qué tan rápido queramos tener las soluciones y de qué tan importantes sean los cálculos eh, que se resuelvan de manera exacta. Una observación puede ser que entre más pequeña la fuente, más error obtengo en los circuitos, porque de esta fuente yo tengo que quitarle el voltaje del modelo. Si le quito cero, es el modelo ideal. Si le quito 0,7, es el modelo de tensión constante. Pero si esta fuente fuera enorme, por ejemplo, si esta fuente son 200 voltios o una tensión como la que vemos en los tomacorrientes, a 170 voltios quitarle 0,7 es como casi no quitarle nada. Es menos de un 1%. 0,7 con respecto a 170 voltios pico es menos del 1%. Entonces, cuando las fuentes son muy altas, muy grandes, estos modelos no dan tanto error y este error tiende a cero. Solo por el hecho de que el voltaje del diodo es insignificante a la par de la fuente que estamos usando. Entonces ya tenemos solución ideal y solución con modelo de voltaje constante. La comparación entre las dos, em, bueno, ya la habíamos visto en el modelo ideal con respecto al modelo exponencial, es que aquí están las dos gráficas. Van a dar diferente porque, por supuesto, el punto de operación del modelo ideal está aquí y el punto de operación del modelo real o el exponencial está de este otro lado. Entonces ven que el punto sí está muy corrido. Por eso el modelo ideal da mucha diferencia. Pero con el modelo de tensión constante, no tengo un slide para eso. em, la comparación entre la ecuación exponencial y la ecuación de tensión constante no es tan diferente, porque vean que esta gráfica y esta otra no son exactamente iguales, pero si yo dibujara la ecuación exponencial,
Esa ecuación tiene que hacer así, más o menos, y aquí seguir para arriba. Lo que importa es la intersección, entonces, mientras que la intersección esté bien cerca del punto final, que no queda bonito, más o menos así. eh, si yo hiciera la intersección de la gráfica de Shockley con la recta de carga, me da un puntillo por ahí. Y la intersección del modelo de tensión constante con la recta de carga es un punto que está casi en el mismo lugar. Entonces el porcentaje de error entre el modelo de punto 7 y el modelo exponencial no debería ser tan alto. Que podamos hacer eso, no sé si después de esto, no lo tengo, podríamos resolver el circuito de manera exacta escogiendo un modelo para el diodo. Entonces, en esta tercera voy a apuntar la solución exacta por modelo exponencial. Lo que sí es importante es escoger un modelo de diodo, porque entre todos los modelos que tenemos y bueno, las que estaban en la presentación y demás, vamos a buscarnos un modelo de SPICE que tenga un IS y que tenga un, bueno, creo que solo IS ocupamos. Tengo una consulta, entonces adelante, Sebastián. Profe, el modelo de exponencial es el mismo que el de Shockley. Sí, correcto, el exponencial y el de Ok, Shockley son el mismo. ok, entonces como que el orden de exactitud va ideal, constante y Shockley, ¿sí? Correcto, el Shockley es el más exacto de todos. Eso es. Ok, listo, gracias. Ajá. Porque el de Shockley es el que usa un simulador y es como lo que tiene la física del diodo adentro. Los demás son aproximaciones. Entonces, vamos a buscarnos un modelo de un diodo comercial para ir a, hoy que tengo internet aprovechando eso. Hay muchos fabricantes de diodos y de dispositivos. Uno puede buscar el modelo de un 1N4004, que es por mucho uno de los rectificadores, de los diodos rectificadores de silicio. Se usa rectificador la palabra porque es la aplicación principal que tiene. Entonces, uno puede empezar a buscar tiendas, ¿verdad? Como esta. Las tiendas, algunas tienen las hojas de datos, otras no, ¿verdad? El micro JPN, yo sé que pone aquí una hoja, pero la hoja de datos es de un fabricante específico. Entonces, por ejemplo, esta de micro J es de ON Semiconductor, que es mentira que uno compra el diodo exactamente a esta compañía, porque no solo esa empresa hace diodos, ¿verdad? Este, por ejemplo, me da el diodo de un fabricante que se llama Diodes Incorporated. Hay una compañía que se llama Diodes que hace diodos, ¿verdad? Es como ponerle a una panadería que hace pan. El nombre de la panadería es pan, ¿verdad? Es medio raro, pero no importa. Entonces, estas dos hojas de datos, una es de Diodes y otra es de onsemi, las dos deberían ser equivalentes, pero no necesariamente una empresa construye un diodo exactamente de la misma manera que este otro. Los modelos pueden variar. Entonces, lo recomendable es, bueno, si andamos buscando modelos de SPICE, en las hojas de datos no vamos a encontrar el modelo. Las hojas de datos traen mucha información útil, por ejemplo, el voltaje de ruptura en reversa. Aquí tenemos que este diodo aguanta 400 voltios en reversa. Y la corriente máxima que soporta este diodo es de 1 amperio. Esto está en una tablita que dice valores máximos permitidos y características eléctricas. Si nos pasamos de lo que está en esta tabla, quemamos este diodo con toda seguridad. Y entonces vemos que no le podemos poner una corriente promedio rectificada de salida de más de 1 amperio. No le podemos poner más de 1 voltio al diodo solito porque lo quemamos. Sabemos que si el diodo es de 0,7 no aguanta más de 0,7. Bueno, sí, sí, pero con poquita variación, ¿verdad? Más de 1 voltio, ¿no? Y aquí abajo están las curvas. Una de las gráficas que hemos aprendido en este curso es la curva de corriente en función del voltaje. Solo que esta no se ve tan parecida a la que tenemos nosotros porque esta gráfica está está eh, en una escala logarítmica. Es semilogarítmica porque el eje X está en escala lineal y el eje Y está en escala logarítmica. Pero de esta gráfica uno puede leer puntos.
Entonces, por ejemplo, en 0.7 voltios tenemos 0.01 amperios. En 0.8 voltios tenemos, esto es un poquito más, ¿verdad? Si aquí está, normalmente estos números están corridos, porque la escala empieza en esta rayita, que sería la rayita del 0.1. Esta que está más separada es 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y esta del borde es 1. En papel semilogarítmico o en gráficas logarítmicas también. La que está más aislada de todas es la unidad. Entonces, esto empieza en punto 1 aquí, en esta que está antes de este gran salto y esta que está aquí es punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Entonces, más o menos, esta cruza por 0.25 en 0.8 voltios. 0.9 voltios me dan 0.7 amperios, porque aquí está punto 8, punto 9 y la rayita es 1. Entonces, una forma de sacar el modelo puede ser tomar esta gráfica, ¿verdad? Y calcular cuánto es IS, ¿verdad? Entonces, de la gráfica, lo que medimos, ya lo mostré con bastante suma en la otra, pero uno puede escoger un punto y ver que ese punto cruza por aquí, y entonces que en 0.9 voltios tengo 0.7 amperios. Ese es un posible punto. La idea es que el punto esté lo más cerca del punto de operación que andamos buscando. Entonces sería un mal punto para hacer el modelado. Pero podemos escoger otro punto. Por ejemplo, este, que en 0.7 voltios tenemos 0.01 amperios. Creo que ese está mejor. Y entonces, para calcular IS, ya lo habíamos hecho la vez pasada, hay que despejar la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley dice que la corriente del diodo es IS por la exponencial de KVD entre TK menos 1. Y si yo despejo IS, IS es la corriente del diodo entre E a la KVD entre TK menos 1. Y según esto, tendríamos que ponerle para una corriente de 0.01 amperios una exponencial de 11.6 por 10 a la 3 por 0.7 entre 300 Kelvin menos 1. Y entonces el IS de este diodo lo podemos calcular como 0.01 dividido entre la exponencial de 11.6 por 10 a la 3 por 0.7 entre 300 menos 1. Esto me da 1.76 por 10 a la menos 14 amperios. Que ese valor no está tan salido porque la mayoría de modelos de SPICE tiene 10 a la menos 14. Entonces es ligeramente diferente, pero está bien calculado. Eh, Irse a la hoja de datos y hacer todo este cálculo es mucha vuelta, ¿verdad? Pero les estoy explicando cómo se hace a partir de una gráfica. Este otro, por ejemplo, va a tener una curva. Aquí está, corriente y voltaje. Y de la característica corriente y voltaje, en punto 7 vemos que tiene un poquito más de punto 1. Bueno, este está bastante diferente. Este otro tiene un IS diferente. Bueno, es que esta es la curva de 100 grados, perdón. La curva de 25 grados Celsius no está dibujada para punto 7, entonces tendríamos que agarrar uno de estos valores. En punto 8 tiene un poquito más, en punto 9 va por aquí. Y tendríamos que usar uno de esos valores para poder hacer el modelado. Ahora, si estamos con prisa, no vamos a ir a la hoja de datos a buscar todo eso. Lo que podemos hacer es buscar el modelo de SPICE directamente. Y para eso nos podemos meter en las páginas de los fabricantes, no en las páginas de las tiendas. Las páginas de las tiendas tienen la hoja de datos, pero no tienen los modelos. Para buscar modelos de SPICE, y eso también sirve para el simulador, podemos poner directamente diodes.com. Y esta es la compañía que hace diodos, que se llama Diodos. Y entonces buscamos el 1M4004.
Después de buscar, aquí aparecen varios. El 4004 sencillo no se recomienda para nuevos diseños porque ya está viejo, entonces está obsoleto. Pero el 4004G sí tiene aquí el modelo Spice. Entonces viene la hoja de datos y el modelo de Spice y podemos bajar el modelo de Spice. Cuando abrimos este modelo en un bloc de notas, observamos, bueno, pero es que este está bien diferente, 65.4 picos. Em, Según lo que calculamos nosotros, tenía que ser 10 a la menos 14. 1 por 10 a la menos 14. Em, 65 picos son 65 por 10 a la menos 12. Entonces son 6.5 por 10 a la menos 11, que está bien un poquito lejos. Em, y la otra es que en LT, no lo tengo instalado, pero en LT Spice vienen como modelos equivalentes de los diodos. Entonces, em, pienso que lo preferible es sacarlo directamente de la gráfica, pero también se recomienda bajarse un modelo que venga directamente del fabricante. Esto es bastante diferente. A ver, la idea es que el modelo que trae el fabricante es muy diferente porque el fabricante incluye resistencias parásitas, capacitancias parásitas, coeficientes de emisión, y con estos valores el valor de IS es diferente, porque la ecuación de ajuste no es exactamente la ecuación de Shockley, sino que es una ecuación de Shockley con otros términos. Por eso pienso que es la diferencia en el modelado, porque esta ecuación tiene un montón de parámetros más. Y entonces, si usamos este como el IS definitivo, vamos a obtener más errores. Entonces, yo pienso que lo recomendable es leer un punto de la gráfica y sacar el modelo propio. Para eso el fabricante tiene las gráficas. Y en todas las hojas de datos de todos los componentes uno encuentra gráficas, incluso en las de transistores. No hemos visto transistores, pero por ejemplo vamos a ver un transistor que es este, que es uno de los más populares, el 2222. Y en cualquier hoja de datos uno encuentra gráficas y de las gráficas uno puede extraer los parámetros que necesite para hacer los cálculos a mano. Entonces la recomendación en este caso es hacerlo por el procedimiento que está aquí. Y una vez que tenemos el IS, tenemos que hacer la solución, porque no hemos hecho la solución. Estoy hablando mucho, pero no he llegado a nada. Entonces, una de las ecuaciones es la ecuación del circuito, que dice que la corriente del diodo va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo entre la resistencia. Y la otra es que la corriente del diodo es IS por la exponencial de KVD entre T sub K menos 1. Esto es una I. Con estas dos buscamos la solución. Y entonces la forma que tenemos es despejar una variable, meterla en la otra. O en este caso, como las dos son de corriente, la otra posible solución es igualarlas. Entonces yo pongo que VF menos VD entre R es igual a IS por E a la KVD entre TK menos 1. Y eso lo puedo resolver, solo que la respuesta me va a dar primero VD. El solucionador numérico me va a dar VD primero por la forma en la que está despejada esta ecuación. Nosotros despejamos ID y lo sustituimos en la otra. Entonces la variable que se cancela es ID y me queda una ecuación de una sola variable que es con VD. Aquí vamos a resolver la ecuación y entonces vamos a irnos al MATLAB otra vez. Este de aquí podría ser, vamos a cambiarle el nombre. em, Solución, es que esta es la solución del circuito de la clase 3. Entonces voy a ponerle clase 3 con el modelo exponencial. Y voy a hacerle una copia y le voy a poner clase 4 con el modelo exponencial. Para este, la diferencia es que estos son 10, la resistencia es de 2000 y el IS es de 1 por 10 a la menos 14. En realidad era 1 ¿cuánto? 1.76 por 10 a la menos 14.
sea la temperatura en Kelvin y todo lo demás queda igual. Entonces, cuando corremos este, tenemos una corriente de 4,66 miliamperios. Bueno, la corriente es de 4,66 miliamperios y el voltaje es de 680,2 milivoltios. Esa sería la solución. Vean que con este, que es el modelo más exacto, la corriente da 4,66 y con el modelo de tensión constante había dado 4,65. La diferencia entre los dos modelos es un decimal, es una centésima de miliamperio. Entonces es muy cercana la solución, ¿verdad? Con el modelo exponencial, vean todo el procedimiento que tuvimos que hacer hasta sacar el valor de la corriente de un diodo comercial. Mientras que con punto 7 uno sustituye punto 7 y el error, ¿verdad? Entre 4,65 y 4,66, si el más exacto es 4,66 y el que tiene error es 4,65, entre 4,66, que es el exacto por 100, el error es de un 0,2%. Entonces, esto sería el porcentaje de error entre el modelo exponencial y el modelo de tensión constante es del 0,2%. Eso es casi nada. Y entonces, en términos prácticos, el modelo exponencial lo vamos a usar relativamente poco. Ahora, en el curso sí hay que verlo. Primero, porque estamos estudiando la física del dispositivo. Entonces, es importante que sepan resolver circuitos con el modelo exponencial. Y en segundo lugar, es importante conocer el modelo exponencial porque los transistores funcionan exactamente con la misma ecuación. Esta ecuación es la misma ecuación de funcionamiento de un transistor. Y igual el transistor se puede resolver con punto 7, pero hay que conocer un poco la física de los dispositivos. Entonces, al final de cuentas, después de todo este análisis, lo más conveniente es poner el modelo de punto 7 para todos los circuitos y con eso tenemos buenas aproximaciones. Y el simulador ya se encarga de hacer estos cálculos con todas las ecuaciones exactas. En conclusión, se usan los dos modelos dependiendo de la aplicación, pero el modelo ideal, bueno, el modelo ideal es el peor de todos, pero se puede usar cuando los voltajes son mucho mayores al voltaje de activación. Lo que les decía que cuando esta fuente tiene un voltaje muy alto, el modelo ideal no da tanto error, porque el porcentaje que le estamos quitando con los otros diodos a la fuente es muy pequeño en comparación con el modelo ideal, queda parecido. Entonces, esa es la explicación de los tres. Existe un último modelo que este sí no se usa tanto para calcular a mano porque requiere también un modelado más a mano de la curva del diodo y con los modelos que tenemos hasta este momento ya es suficiente. Pero el cuarto modelo que se hace se llama el modelo lineal por segmentos. Resulta que una ecuación exponencial y una ecuación lineal, yo sé que no son iguales, pero uno podría aproximar la solución de la ecuación exponencial si uno traza una línea recta. Y eso lo podemos hacer buscando la recta tangente al punto de operación, ¿verdad? Entonces, yo podría describir una recta que pase por el punto de operación y encuentro la ecuación de esta recta. O hay diferentes formas de hacerlo. También uno podría decir que esta recta empieza en 0,7 voltios y tiene una pendiente y la pendiente la calculamos. eh, y hay varias formas de calcular esa pendiente. Em, En modelos equivalentes de circuitos, lo que estamos diciendo prácticamente es que el diodo va a tener un voltaje, pero el voltaje ya no es cero, porque no es el modelo ideal. Tampoco es punto 7 fijo, porque vemos que entre más corriente tenga, más voltaje tiene. Entonces el modelo que le estamos haciendo es el cortocircuito del modelo ideal, la fuente constante de punto 7 del modelo de tensión constante y le estamos agregando una resistencia que me va a dar un aumento de voltaje para cada aumento de corriente. Entonces, todo esto es el modelo de un diodo con el modelo lineal
por segmentos. Esta resistencia aparece en los modelos de SPICE porque, por ejemplo, aquí tienen una resistencia en serie que es de 42,2 miliohmios, que lo que describe es también una resistencia parásita que tiene el diodo internamente que me puede aproximar la curva. Es mentira que es directamente la resistencia porque ya el modelo de SPICE incluye la ecuación de Shockley. Entonces, además de la ecuación de Shockley, tiene una resistencia parásita por dentro y una capacitancia que estaba por aquí. Entonces, básicamente un diodo ya en muy altas frecuencias se modela como una cajita de varios elementos, ¿verdad? Entonces uno puede tener todo eso y en paralelo un condensador y así. Este, pero bueno, para efectos nuestros, lo que tendríamos que hacer es describir la ecuación de esta recta. Para eso hay varias formas, pero la forma más utilizada es colocar dos puntos por donde sepamos que pase la curva, ¿verdad? Y entonces de una de estas curvas de los diodos sacamos dos puntos y tiramos una recta. Porque la otra opción es sacarla por derivada. Sabemos que la ecuación exacta dice que la corriente del diodo es IS por la exponencial de KV entre TK menos uno. Y si yo calculo la derivada en función del voltaje, yo tengo que derivar esa ecuación. Puedo distribuir primero el IS y entonces el que está a la derecha se va a cancelar porque es una constante, ¿verdad? Sería IS por esta exponencial menos IS. La derivada de IS es cero. Y la derivada de la primera, yo mantengo las constantes, pongo E a la KVD entre TK y tengo que derivar lo que está ahí adentro. La derivada por regla de la cadena me da K entre TK más cero. Entonces, todo esto que está aquí al inicio es aproximadamente igual a la corriente del diodo, porque esta ecuación sin el menos uno y esta ecuación de la derecha son iguales. Entonces, la pendiente M de esta gráfica es igual a la corriente del diodo en CD multiplicado por K entre TK. Y K entre TK eh, a temperatura ambiente es lo que se conoce como el voltaje térmico. El voltaje térmico más bien es TK entre K. Entonces, ID entre el voltaje térmico, pero ya todo esto es más avanzado. Y esto es lo que se conoce como la transconductancia del diodo. Transconductancia. Ahora, esto es demasiado detalle, no lo vamos a necesitar. em, pero existen libros de microelectrónica muy profundos donde hacen esta derivada, bueno, ya la hicimos a pie, y demuestran que la transconductancia es un parámetro que depende del punto de operación en CD y del voltaje térmico. Las unidades que tienen, como es amperios entre voltios, es de Siemens, entonces la transconductancia está en Siemens. Y lo que describe una transconductancia es conductancia de transferencia, que si yo le aplico tanto voltaje, el circuito me lo convierte en corriente, y le pongo más voltaje, me lo convierte en corriente. Entonces es cuánta corriente obtengo por unidad de voltio que le pongo en la entrada. Si suponemos que la corriente es de salida, el voltaje es de entrada, yo le pongo un voltaje y el circuito me lo convierte a una corriente. Entonces el diodo funciona como un elemento convertidor de voltaje a corriente. Em, Como les dije, este modelo es más delicadillo porque necesitamos, además de la transconductancia, la intersección con el eje Y. Y la intersección con el eje Y aquí no se ve porque habría que seguir extrapolando esta curva para atrás. Al final, uno escoge una ecuación para la curva roja. Y es igual a mx más b, que va a terminar siendo la transconductancia por el voltaje más b. Y b es una intersección con el eje Y, que hay que calcularla y bueno, hay que hacer toda la álgebra de la ecuación mx más b. Entonces es mucha vuelta y no obtenemos una mejora en la precisión porque el modelo más preciso que hay es la exponencial pura, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a hacer toda la álgebra para aproximarla si el álgebra es más complicada de la cuenta? ¿Verdad? Hay que hasta llegar a usar las derivadas y otras cosas. Entonces, este método
No lo vamos a usar, en el examen no se los voy a pedir y no lo vamos a detallar más. Pero este modelo sí es importante cuando hacemos operaciones en corriente alterna, porque los diodos en corriente alterna em, tienen que convertir una variación de voltaje de corriente alterna, por ejemplo aquí, si este es el voltaje de CD de la solución y yo le aplico una onda senoidal, la onda senoidal en la entrada sería mover el punto de operación para la derecha y para la izquierda. Entonces voy a obtener una corriente. Si yo lo hago con la ecuación exponencial, me queda E a la seno de algo. Y eso es muy difícil de trabajar porque no lo puedo poner como fasor. En cambio, si yo uso un modelo lineal, yo sé que VD es una onda senoidal, la corriente, que es Y, también va a ser una onda senoidal multiplicada por una constante, pero Gm va a ser al final un número. Entonces, el modelo este que estamos viendo de la transconductancia se usa mucho para cálculos en corriente alterna. Y por supuesto, necesito mostrarles cómo se usa y darles ejemplos para que puedan usarlo ya en circuitos y ver algunos circuitos de ejemplo. Pero ese es nuestro cuarto modelo. Y como la clase de hoy es de modelos equivalentes, hay que verlo. Estos modelos están en el libro de Boyle-Stat también. Entonces, ustedes abren el libro de Boyle-Stat y leen la teoría del libro y ahí van a encontrar los cuatro. Está el modelo exponencial, el ideal, de tensión constante y el modelo lineal. Y en el de Boyle-Stat viene una forma diferente a la que estamos viendo aquí para calcular la pendiente del modelo lineal, pero de momento no la ocupamos. La que sí vamos a ocupar en algún momento es la transconductancia, pero en ese momento cuando la usemos, volvemos a retomar el tema. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, determina los niveles de resistencia para el diodo en diferentes puntos con la ecuación exponencial. Eh, Estábamos hablando de que la resistencia de un diodo, la resistencia equivalente, vamos a poner resistencia del diodo en mayúscula, es el voltaje entre la corriente. ¿De acuerdo? Esa resistencia depende mucho del modelo, porque dijimos, el modelo ideal, la resistencia es cero. El modelo de voltaje constante, el numerador es 0,7 y los demás modelos tienen un punto específico. Entonces, por ejemplo, si la corriente es de 2 miliamperios, aquí tengo el primer punto de operación, sabemos que el voltaje es de 0,5 y la resistencia sería 0,5 entre 2 miliamperios. Este es con el modelo exponencial porque la curva es el modelo exponencial. Que haciendo 0,5 entre 2 es 0,25 y multiplicándolo por 1000 son 250 ohmios. Me parece, ¿verdad? Hagámoslo. 250. En 20 miliamperios, el voltaje del diodo es de 0,8 y entonces la resistencia del diodo es de 0,8 voltios entre 20 miliamperios. Entonces sería 0,8 entre 20 milis. Esto es de 40 ohmios. Y aquí hay una conclusión importante y es que la resistencia equivalente de un diodo no es lineal. Por eso decimos que el diodo es un elemento que no es lineal, pero si no, sería equivalente a una resistencia siempre del mismo valor. Aquí lo que estamos viendo es que entre más alta la corriente, más pequeña es la resistencia interna del diodo. Y esta resistencia se podría utilizar, si uno tiene una curva también dibujada como esta y sabemos que la corriente de un circuito es esto, uno podría dibujar el circuito equivalente, ¿verdad? Y calcular o reemplazar el diodo por su valor equivalente. Entonces, si este es el circuito, eso sería equivalente a una resistencia y la resistencia equivalente del diodo. Y ese circuito funciona, pero funciona y es válido solo en el punto exacto que estamos calculando la resistencia. La resistencia dinámica es la resistencia equivalente que, perdón, resistencia estática se llama esto, resistencia del diodo, resistencia estática, resistencia de CD, es la resistencia que tiene el diodo para un punto específico de operación. Uno cambia la corriente y ya esta resistencia deja de tener sentido porque el diodo no es una resistencia. El diodo se ajusta o ajusta su resistencia interna según la corriente y el voltaje que le esté pasando en ese momento.
Y el tercer punto dice que si el voltaje del diodo es de -10 y tengo una corriente de 1 microamperio, un microamperio es una corriente de fuga que se le está escapando al diodo. Aquí la escala a la derecha y la escala a la izquierda no son iguales, por eso es que la gráfica tiene un corte. Pero entonces, en reversa, si la corriente del diodo es de 1 microamperio, la resistencia estática del diodo sería de -10 voltios. Bueno, serían 10, suponiendo que la corriente es positiva también. Es que serían -10 voltios entre -1 microamperio. Y esta resistencia es de 10 megaohmios. Quiere decir que en reversa el diodo sí tiene una resistencia exageradamente alta y en directa las resistencias son pequeñitas. Así vemos las variaciones de resistencia. Entonces, con los otros modelos, ¿verdad? El que no calculamos, si nos volvemos un poquito, con el modelo simplificado no calculamos la resistencia equivalente en este punto de operación, pero uno tiene voltaje y corriente y uno podría sacar la resistencia y la potencia disipada por el diodo. La potencia sería voltaje por corriente y la resistencia es voltaje entre corriente. Y eso lo podemos hacer para el diodo con cualquiera de los modelos. Sabemos que con el ideal los dos dan cero, con los demás modelos tenemos eh, potencia y resistencia equivalente. Y aquí hay un resumen, esto está también copiado del libro, que es más o menos lo que ya expliqué. Un modelo ideal considera que el diodo tiene una corriente infinita en VD igual a cero, cuando es cero positivo. El diodo modelo simplificado tiene una corriente infinita cuando el voltaje de contacto se alcanza y el diodo internamente se deja una caída de tensión igual al voltaje de contacto. El voltaje de contacto es ese punto 7 que habíamos dicho. Y para el diodo con el modelo lineal por segmentos tenemos la fuente de punto 7, un diodo ideal y una resistencia equivalente interna que la vamos a usar sobre todo para hacer cálculos en corriente alterna, porque así es como funcionan también los amplificadores em, de audio, por ejemplo. Durante el curso vamos a ver que si yo tengo, por ejemplo, un celular y tiene aquí el conector de los audífonos, yo podría, en lugar de poner los audífonos, poner un amplificador y después poner un parlante, ¿verdad? Y el parlante, pues, va a entregar un volumen mucho más alto, ¿verdad? Podemos poner un parlante ahí para una fiesta, entonces lo ponemos con un stand y todo lo demás. El amplificador utiliza estos modelos para poder amplificar. Entonces es importante estudiar la parte lineal de operación, por ejemplo, en un diodo y en un transistor. Son elementos donde la ecuación exponencial se puede linealizar un poquito. Y la pendiente de la gráfica, lo que les dije, es que se llamaba la transconductancia, que es una ecuación que depende de la corriente instantánea y el voltaje térmico. El voltaje térmico son 26 milivoltios a temperatura ambiente. Entonces, de momento, esos son los cuatro modelos. Los modelos los usamos para resolver circuitos. No todos los circuitos son tan fáciles como el que acabamos de cubrir, ¿verdad? Que era un circuito serie con una sola resistencia. Entonces, la presentación tiene un resumen de algunos circuitos que pueden aparecer como de ejemplo. Esto es un repaso de que la corriente tiene solo una dirección y que el voltaje anodo-cátodo es de alrededor de 0,7 y que tenemos polarización directa y polarización reversa. Entonces, en directa conduce, en reversa no conduce. Ya teníamos un ejemplo, entonces este ya lo vimos. Si solo se pide calcular la corriente, ustedes podrían en teoría usar cualquiera. El más utilizado por tener menos error es el modelo simplificado o el modelo de punto 7. Entonces, generalmente vamos a usar el modelo de punto 7 para hacer cálculos rápidos y poder calcular esto de una manera muy, muy práctica, ¿verdad? Sabemos que entonces si la fuente, no sé, son 5 voltios y el diodo tiene punto 7, inmediatamente la tensión aquí son 4,3 y el valor de resistencia, no sé, 200 ohmios, me da la corriente de esta resistencia porque ya tengo voltaje y corriente. Y no tengo que estar resolviendo sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Esto ya es muy trivial.
que si tengo 5 y le quito 0,7, lo que sobra queda en la resistencia y con la resistencia saco la corriente y ya tengo corriente y voltaje en el diodo. Este es el detalle, pero ya esto lo hemos hecho varias veces. Entonces, las variaciones pueden ser, por ejemplo, poner diodos en serie. Si yo pongo diodos en serie, puedo resolver este circuito con cualquiera de los modelos anteriores. Creo que estos ejemplos no tienen valores numéricos, ¿no? Em, pero algebraicamente observamos entonces que este diodo tiene un voltaje del diodo y este diodo tiene otro voltaje del diodo. Si los diodos son iguales, si son de 0,7, vamos a suponerles 0,7 a cada uno, excepto que se indique lo contrario de resolver por un modelo específico, ¿verdad? Particular. Si no dice qué modelo es, usamos 0,7. Y entonces, si la fuente tenía 5, entonces a 5 le quito 0,7 menos 0,7 y eso es 1,4. Aquí me quedan 3,6 voltios. Y si la resistencia es de 200, para seguir usando los mismos ejemplos, la corriente de estos diodos sería 3,6 entre 200, que sería 3,6, la mitad son 1,8 y le quito dos ceros, entonces quedan 0,018 amperios. Son 18 miliamperios. Y con eso ya tengo la corriente y el voltaje de cada diodo. Como están en serie, la corriente es la misma para los dos. Aquí viene el álgebra con todo el detalle. Si hacemos la malla, el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de anodo cátodo más el voltaje de anodo cátodo. Si el voltaje de anodo cátodo es de 0,7, tendríamos que despejar el voltaje de la resistencia, que sería el de la fuente menos dos veces el voltaje de anodo cátodo. Y el de la resistencia por ley de Ohm es corriente por resistencia, queda así. Entonces pasamos la resistencia a dividir y la corriente es esto que viene por acá, que fue lo que hicimos la página pasada. Entonces tendríamos los 5 voltios menos 1,4 entre 200 ohmios, es la corriente de 18 miliamperios. Cuando hay diodos en serie, lo mínimo que necesita este circuito para encender de este lado serían 1,4, porque si yo aquí pongo un voltio no me alcanza para encender los dos diodos. Entonces, como el modelo es de 0,7, yo necesito 0,7 más 0,7 porque si no alguno de los dos queda abierto, o bueno, los dos. Y entonces la fuente, como mínimo, tiene que ser de 1,4. Puedo tener diodos en paralelo. La cuestión con los diodos en paralelo es que los diodos tienen que ser iguales, tienen que ser idénticos. Porque, por ejemplo, si los dos diodos son de silicio, este diodo va a ser de 0,7 y este diodo va a ser de 0,7. Entonces el voltaje desde aquí arriba hasta aquí abajo es 0,7 voltios. El voltaje de este nodo es 0,7 con respecto a tierra. Si esta fuente es de 5 y esta resistencia es de 200, a la resistencia le quedaron 4,3. Mira, tener un diodo o tener dos diodos del mismo valor es lo mismo. Y yo puedo conectar diodos en paralelo todos los que quiera y se usa mucho cuando yo tengo que pasar más corriente de la cuenta por esos dos diodos. Porque, por ejemplo, si estos son 1N4004, por aquí pasa un amperio. Bueno, en este circuito no. Pero yo podría pasar un amperio por cada diodo como máximo. Si paso más de un amperio por diodo, se me quema. Entonces yo puedo poner varios diodos en paralelo para repartir un poco la corriente. Y el voltaje va a ser compartido entre todos. Entonces, en este caso, la corriente Ix sería 5 voltios menos 0,7 voltios entre 200 ohmios. ¿Por qué? Porque este es el voltaje de la fuente y este es el voltaje de los diodos. O puedo decir este es el nodo A y este es el nodo B. Entonces pongo voltaje en A menos voltaje en B entre, ¿verdad? O voltaje en A menos voltaje en B entre el valor de resistencia. Y esos son 4,3 entre 200, que son 2,21,5 miliamperios. No estoy seguro. 5 menos 0,7 entre 200, sí, 21,5. Y la corriente por cada diodo es la mitad. Entonces este tendría, el diodo de la izquierda tiene 10,75 miliamperios y el diodo de la derecha tiene 10,75 miliamperios. Ahora, si estos son 21,5 milis, este es de 10,75 y este consume 10,75.
Si los diodos son diferentes, el problema es que si yo intento poner aquí 5 voltios, por ejemplo, en un circuito digital, pongo una resistencia y pongo un diodo de silicio de 0,7 y pongo un LED, y el LED que pongo es rojo, por ejemplo, un LED rojo necesita 1,8 voltios para encender. Entonces, como el voltaje de los dos diodos es diferente, este nodo tiene que tener un voltaje fijo. No puede tener los dos voltajes al mismo tiempo, solo tiene que tener uno de los dos. Y en circuitos sabemos que la corriente se va por el camino de menor resistencia. Internamente los diodos tienen una resistencia equivalente. La resistencia del diodo de 0,7 va a ser mucho menor que la resistencia del diodo de 1,8 por la misma ley de Ohm, ¿verdad? Si a los dos les pasara la misma corriente, la resistencia del diodo rojo va a ser más grande porque es voltaje entre corriente. Entonces, este diodo tiene más resistencia, le cuesta más encender. Entonces, lo que sucede es que el nodo, este nodo de arriba, queda conectado al voltaje más pequeño de los dos. El diodo que encienda primero gana. Y entonces ese nodo queda a 0,7 y el diodo LED se apaga por no alcanzar el voltaje requerido. Entonces, pegar diodos diferentes en paralelo enciende el diodo que tenga menor voltaje de ánodo cátodo o el voltaje de contacto. Si se tienen dos diodos distintos, solo enciende el que requiera menor voltaje ánodo cátodo. Y eso es lo que sucede. En este caso, bueno, es la solución del circuito ya con toda la álgebra, pero ya lo habíamos detallado. Si los diodos son iguales, el voltaje del nodo anaranjado es 0,7 y entonces tenemos voltaje de la fuente menos 0,7 entre las resistencias, esa es la corriente total, y la corriente por cada diodo, si los diodos son iguales, sería IX medios. Y aquí, importante es que si los diodos son diferentes, ya no vale lo de hacer el divisor de corriente, ¿verdad? Porque no tengo las resistencias equivalentes de esos diodos. Entonces no puedo usar la fórmula del divisor de corriente, que es corriente total por la resistencia A2 entre R1 más R2. Eso aquí no funciona porque no son resistencias. También puedo tener circuitos con varias fuentes, que son circuitos así combinados. Y la respuesta de todos estos es que yo puedo resolver siempre los circuitos por análisis de circuitos. Entonces, lo único que no puedo usar es superposición, que es la técnica que les dije que requiere circuitos lineales. Entonces, superposición no se vale. Yo no puedo tomar la fuente A y después tomar la fuente B y sumar las respuestas porque eso no da. Aquí no se puede, no se vale aplicar superposición de fuentes. Porque si el modelo que teníamos era que y de x era a por e a la x entre b, que es más o menos la ecuación de Shockley, ¿verdad? Porque a es is y b es toda la constante que acompaña a la x, yo no puedo decir que y de x1 más x2 sea igual a y de x1 más y de x2. Eso sería un circuito lineal. Eso no se cumple. Y entonces, como la exponencial no es un modelo lineal, eso no funciona, ¿verdad? Porque si uno intenta hacer a la x1 más x2 entre b, eso no es igual que hacer a la x1 entre b más a la x2 entre b, ¿verdad? Porque el de la izquierda se descompone en a la x1 entre b por e a la x2 entre b.
Entonces no es lo mismo multiplicarlos que sumarlos. ¿Verdad? Con la ecuación exponencial no sirve. Entonces, si no puedo hacer superposición de fuentes, lo único que me queda aquí es hacer la malla, pero la malla es sencilla porque entonces empiezo con menos VA más voltaje en la resistencia más voltaje del diodo más VB suma cero. De esa ecuación reemplazo las variables para encontrar la corriente. Entonces tendría que ser menos VA más corriente del circuito, que sería IX por la resistencia, más VD más VB es igual a cero. Y ese circuito solo conduce si VA es mayor que VB por un exceso de más de 0,7, porque el diodo tiene que encender. Y entonces eso funciona solo si este lado tiene más de 0,7 con respecto a este. La fuente de OEA puede ser de, no sé, 5 voltios y esta puede ser de 4,3 o menos, porque el diodo tiene que encender. Y sabemos que IX es la corriente del diodo, entonces uno con esta ecuación podría empezar a hacer el sistema de dos ecuaciones. Entonces, VA y de R, VD VB es igual a cero. En este VD es donde reemplazamos uno de los tres modelos. Esta es la ecuación uno y solo para que quede bien explicado, los tres modelos son o que VD es igual a cero, o que VD es igual a 0,7, o que VD es la ecuación de Shockley, que la ecuación de Shockley despejada podría usar la ecuación inversa de la ecuación exponencial. Esa sería bueno copiarla a un papelito porque la ecuación de Shockley normalmente es corriente de drain, perdón, corriente de diodo es IS E a la KVD entre TK menos uno. Entonces, si yo le doy vuelta a esta ecuación, puedo pasar IS a dividir. Tengo ID entre IS. Y luego saco el logaritmo natural para quitar la exponencial. Aquí queda el más uno que viene del otro lado. Y esto es KVD entre TK. Entonces yo puedo despejar y apuntar aquí abajo que esto es TK entre K multiplicado por el logaritmo natural de ID entre IS más uno. De manera que el resumen de los modelos es escoger una de estas tres opciones para resolver de manera simultánea con la ecuación del circuito. Estas tres podríamos copiarlas en un papelito. Em, Tengo que copiarlas en los formularios también del examen. Pero la idea es que estas tres las podemos llevar porque tendríamos que reemplazar o 0 voltios en VD y ya resolvemos, o 0,7 y resolvemos, o la ecuación esta exponencial que está despejada a la inversa para que sea fácil de sustituir. Y con eso me queda una sola ecuación en términos de corriente que puedo resolver en la calculadora. Entonces, eso está bien. Aquí está la solución de toda la malla, que da exactamente lo mismo. Entonces tenemos IX y sabemos que para que IX sea positiva, VA tiene que ser mayor que VB por más de 0,7. Y hay otros circuitos combinados, ¿verdad? Entonces todo esto siguen siendo teoremas de análisis de circuitos. En este ejemplo tenemos una mallita, el diodo va a dejarse 0,7 siempre y cuando esté encendido. Entonces aquí va a tener 0,7 voltios con respecto a 0 voltios. Y entonces, aunque haya una resistencia del lado derecho, el voltaje de este nodo es 0,7. Por aquí va a pasar una corriente, que la corriente va a ser 0,7 entre R2, pero eso no es Ix. Entonces, para sacar IR1, yo puedo sacar el voltaje de la fuente, restarle el 0,7 y sacar la corriente total, y a esta corriente total restarle la corriente que consume R2. No sé si lo expliqué muy rápido, voy a explicarlo otra vez. Entonces, en el circuito, si el diodo enciende, tiene que tener un voltaje constante. Vamos a asumir que es 0,7. Entonces, este nodo de arriba, todo el cable de arriba está conectado a 0,7 voltios. Esto sería fijo, ¿no? Vamos a usar el lapicito. Todo eso está a 0,7 porque no hay forma de que el diodo esté encendido si esa tensión no es fija. Y entonces, yo puedo sacar la corriente total de este circuito, podríamos decir corriente de R1,
la corriente de R1 sería el voltaje de la fuente menos el punto 7 que tiene del otro lado entre la resistencia 1. Puedo sacar la corriente de R2. La corriente de R2 es 0.7 voltios entre R2 porque es el voltaje de la resistencia entre el valor de resistencia. Y si yo tengo esta ecuación de nodos, sé que hay una corriente que entra y otras dos que salen. Entonces, la corriente Ix sería cuánto entra a ese nodo menos cuánto le estoy sacando. En realidad la LSK, ¿verdad? Si queremos hacerla toda formal, es que toda la corriente que entra es igual a toda la corriente que sale. Y de ahí despejamos Ix, que es nada más pasar R2 a restar. Y con eso ya tenemos el circuito resuelto. En la página que sigue está el análisis. Entonces dice, como el dio es tan directa, el voltaje es 0.7, el voltaje de la resistencia es lo de un lado menos lo del otro. Por ley de Ohm sacamos la corriente de la 1. Por la ecuación de nodo del nodo de color naranja sacamos que IR1 es igual a IX más IR2. De ahí despejamos IX solita, ya conocemos IR1 y IR2. IR2 es voltaje entre resistencia y obtenemos el valor final. Y esa sería la solución de ese circuito. Y de aquí en adelante lo que quedan son problemas y ejercicios, pero estos los vamos a hacer la próxima clase porque hay algunos y yo tengo una práctica por aparte que vamos a estar resolviendo. Entonces, estos de aquí son problemas, creo que son del Malvino. Y bueno, aquí hay que ir a buscar una figura y sacar el equivalente. Entonces, en la clase presencial vamos a estar haciendo circuitos y yo por ahí tengo una práctica un poquito más larga con otros circuitos más y después vamos a ver circuitos con malla, circuitos con nodos, circuitos que tienen varios diodos en el mismo circuito para poder entonces hacer circuitos más enredadillos. Pero por lo menos en la clase de hoy vimos los cuatro modelos. Entonces, que no se les olvide, los modelos que usamos a mano son estos tres, los que copié aquí abajito. Mira, entonces los voy a volver a copiar aquí al final. Y estos son los posibles modelos que vamos a estar usando en las próximas clases. Entonces, este es un resumen de modelos. Eran cuatro, pero les dije que el modelo lineal por segmentos no lo usamos para hacer cálculos a mano. Por lo menos en CD no. Entonces, este es el ideal. Este es el de tensión constante o simplificado. Y este es el de Shockley o exponencial. Y con eso, pues estaríamos terminando la clase de hoy. Entonces les agradezco venir, poner atención y hacer todas las consultas que hicieron, que siempre tienen mucho valor. Si tienen algún comentario también me pueden avisar y si no, entonces nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, profe. Con Listo, mucho profe. gusto, Gracias. pura Sí, vida. profe. Muchas Bueno, gracias, profe. hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.